Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu. Muchas gracias por acompañarme en un video tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar este lindo pingüino bebé. Espero que les guste y se animen a realizarlo. Mide aproximadamente 13 centímetros de alto y vamos a ocupar la técnica del tapestry para tejer este lindo pingüinito. Si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Los materiales que vamos a ocupar para realizar este lindo pingüino va a ser estambre en color blanco. En esta ocasión vamos a realizarlo en un estambre en color gris para que puedan distinguir los puntos, en color amarillo, algodón sintético para rellenar, una tijera, un gancho del número 4, un marcador de puntos o en todo caso un retazo de estambre. Yo en lo personal me he acomodado más con el estambre, una aguja lanera y ojitos de seguridad del número 6. El pingüinito, este que tengo aquí, los ojitos son de chaquiras, que son para realizar las pulseras, pero pues es más recomendable utilizar los ojitos de seguridad. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Simplemente enrollamos nuestro dedo de esta manera, que no quede muy apretado. Meto mi gancho, realizo una lazada y jalo. Nuevamente lazada para subir con una cadenita y adentro del anillo mágico vamos a realizar los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos esta brita del anillo mágico. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Vamos a tejer en espiral, así que meto aquí en mi primer punto bajo y aquí realizo mi primer punto. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Colocamos el marcador en el primer punto bajo. Aquí voy a colocar mi estambre porque me ha acomodado más así. Pasamos al siguiente punto y nuevamente realizamos un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así lo vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 paso mi marcador de este lado. Vamos a realizar un punto bajo, un aumento por 6 veces. Un punto bajo, siguiente punto, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así la vamos a repetir por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces. 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces. 1, 2, 3, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces. 1, 2, 3, 4. Un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar.
Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos. Para la vuelta número 8 y la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. A partir de la vuelta número 10 vamos a tejer solamente tomando la hebra delantera. La hebrita que tenemos hacia afuera. Solamente vamos a tejer tomando esta hebrita y la que está adentro va a quedar libre. En la vuelta número 10 vamos a realizar 16 puntos bajos en color gris. Paso mi marcador de este lado, tomo hebrita delantera, 1, 2, 3, 14, 15 y 16. El punto bajo número 16 no lo vamos a cerrar en gris, vamos a realizar cambio de color a blanco. Tomamos nuestra hebrita de esta manera, si gustan le pueden realizar un nudo, cerramos. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos en color blanco. Esta hebrita en color blanco lo vamos a llevar escondiendo por la orilla. 1, 2, 3. Nuevamente vamos a realizar cambio de color a gris. El punto número 3 lo vamos a cerrar en gris. Blanco por encima, gris por abajo, torcemos y cerramos. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos en color gris. 1, 2 y 3. Este punto no lo vamos a cerrar en gris. Nuevamente realizamos cambio de color a blanco. Paso blanco por abajo, gris por encima, torcemos un poco y cerramos. Y vamos a realizar 3 puntos bajos nuevamente en color blanco. 1, 2, 3, realizamos cambio de color a blanco, paso gris por abajo, blanco por encima, torcemos y cierro en color gris, disculpen. Y vamos a terminar con 17 puntos bajos en color gris. 1, 2. Voy a cortar mi estambre en color blanco, jalo tanto mi estambre para que no se note. 3. Para la vuelta número 11 vamos a realizar 15 puntos bajos en color gris. Recuerden que solamente estamos trabajando con la hebra delantera. 1, 2, 3, 14 y 15. El punto número 15 lo vamos a cerrar en color blanco, así que nuevamente vuelvo a tomar mi estambre, lo tomo de esta manera y cierro. Ahora vamos a realizar 5 puntos bajos en color blanco. 1, estas hebritas los llevamos escondiendo por la orilla. 2, 3,
4 y 5. Jalo mi estambre en color gris para que no se note mucho. Este punto número 5 no lo voy a cerrar, voy a realizar cambio de color a gris porque voy a realizar un punto bajo en color gris. Mi estambre blanco por encima, gris por abajo, torcemos un poco y cerramos. Realizo mi punto en color gris. Como solamente me está pidiendo un punto, nuevamente voy a realizar cambio de color a blanco. Blanco por abajo, gris por encima, torcemos un poco y cerramos. Y vamos a realizar nuevamente 5 puntos bajos en color blanco. 1, 2, 3, 4 y 5. El punto bajo número 5, nuevamente vamos a realizar cambio de color gris. Nuevamente vuelvo a cerrar aquí en gris. Vamos a terminar la vuelta con 16 puntos bajos en color gris. 1, 2, 3. Cortamos nuestro estambre en color blanco y terminamos con 16 puntos bajos en color gris. Para la vuelta número 12 vamos a realizar 14 puntos bajos en color gris. Tomamos hebra delantera, solamente estamos trabajando con la hebrita delantera. 1, 2, 3, 14. Vamos a realizar cambio de color a blanco, así que lo vamos a cerrar el punto número 14. Cierro por acá. Ahora realizaremos 13 puntos bajos en color blanco. 1, 2, 3. Cortamos nuestro estambre en color gris. Aquí el gris nada más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 y 13. Nuevamente, el punto bajo número 13 no lo vamos a cerrar en blanco, vamos a realizar cambio de color a gris. Tomamos nuevamente nuestro estambre de esta manera y lo cerramos. Y llevamos una, jalo un poquito para que no se note, 2, 3, 4, que cortamos nuestro estambre en color blanco y mi bebé está haciendo ruido. Y aquí vamos a terminar con 15 puntos bajos en color gris. Aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4. Para la vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Entonces hacemos 14 puntos bajos en gris, 13 puntos bajos en negro
y 15 puntos bajos en gris. Cada que terminemos una vuelta vamos a terminar con 42 puntos bajos. 12, 13, 14. El punto bajo número 14 no lo vamos a cerrar en gris, sino que vamos a realizar cambio de color a blanco nuevamente. Tomamos nuestro estambre de esta manera, jalamos y cerramos. Cortamos nuestro estambre en color gris, lo vamos a llevar en unos 3 puntos, escondiendo. Aquí vamos. 1, 2, 3. Corto mi estambre en color gris y este retacito de blanco también, y termino con mis 13 puntos bajos. 12, 13. El punto bajo número 13 lo vamos a cerrar nuevamente en color gris. Entonces tomo mi estambre de esta manera y cierro. Llevamos este retacito de estambre en color gris escondiendo por la orilla y nos llevamos el estambre en color blanco en unos 3 puntos y lo cortamos. 1, 2, 3. Vamos a terminar nuevamente con 15 puntos bajos porque estamos realizando un punto en cada punto. Para la vuelta número 14 vamos a realizar 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, una disminución, tomo hebra delantera, que de por sí nada más estamos trabajando con hebra delantera, paso al siguiente punto, tengo 2 en el gancho, jalo y cierro con un punto bajo. Aquí está mi primera disminución y nuevamente vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5, una disminución y este punto, esta disminución no lo vamos a cerrar en color gris, sino que vamos a realizar cambio de color a blanco. Tomo nuevamente mi estambre de esta manera, jalo y cierro. Me llevo mi estambre gris en unos 3 puntos y lo corto. 1, 2, 3. Corto aquí mi estambre en color gris y el retacito del blanco. Así. 4, 4 y 5. Una disminución, hebra delantera, siguiente punto, 2 en el gancho y cierro con un punto bajo. Y aquí llevamos 3 disminuciones. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Una disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto también, jalamos. Aquí nos toca tomar un punto bajo en blanco y un punto bajo en color gris. Jalamos y ahora este punto no lo vamos a cerrar en color blanco, sino vamos a realizar cambio de color en gris. Tomo nuevamente el estambre en color gris, jalamos y cerramos. Y aquí está mi cuarta disminución. Y
llevamos el estambre blanco en unos 3 puntos bajos y cortamos. 1, 2, 3, corto mi estambre color gris y el retazo del estambre en color, no, el retazo de estambre en color gris y mi estambre en color blanco. 4 y 5, una disminución y vamos a terminar con 5 puntos bajos, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 15 vamos a realizar 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. 1, 2, 3, 4, una disminución, mi primera disminución y nuevamente 1, 2, 3, 4, una disminución. Este punto no lo vamos a cerrar en color gris, sino que vamos a realizar cambio de color a blanco. Tomo mi estambre de esta manera, cierro y me llevo el estambre en color gris en los 3 puntos bajos y lo corto. 1, 2, 3, 4, cortamos nuestro estambre en color gris, jalamos un poquito, 4 y aquí realizo una disminución y sería mi tercera disminución. Nuevamente 1, 2, 3, 4, una disminución y nuevamente este punto vamos a realizar cambio de color. No lo vamos a cerrar en blanco, sino que comenzamos cambio de color a gris. Tomo mi estambre, lo cierro, jalo un poquito el estambre en color blanco, me lo llevo en unos 3 puntos bajos y corto el estambre en color blanco. 1, 2, 3, 4, corto mi estambre, una disminución y vamos a terminar con 4 puntos bajos, una disminución. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Vamos a colocar los ojitos de seguridad entre la vuelta número 12 y la vuelta número 13, contando desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entre esta vuelta y esta vuelta. 12 y 13 y voy a contar un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Allí voy a colocar mi ojito de seguridad. En este pingüinito los ojitos son de Shakira, que son para realizar pulseras, y aquí mejor le voy a colocar los ojitos de seguridad porque es más recomendable. Y nuevamente aquí contamos 1, 2 y 3, coloco el ojito de seguridad y nos vamos a quedar con 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos de diferencia.
rellenamos la cabeza y de esta forma hemos llegado a la primera parte de este video tutorial. La segunda parte lo vamos a realizar en otro video. Esta es la cabeza del pingüino. En el segundo video realizaremos lo que va a ser el cuerpo. Espero que les haya gustado y que les sea de gran utilidad. Muchas gracias por su valioso tiempo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.